nos vamos a ir hasta Cataluña, porque hasta ahora hemos hablado un poco de lo que ha pasado en el Congreso, de la visión que desde aquí han tenido los grupos parlamentarios, pero ¿cómo se está leyendo esto en Cataluña? Milagros Pérez Oliva y Xavier Abelló, de Cadena SER. Gracias a los dos por estar en el programa. ¿Qué lectura se hace desde allí, Milagros? ¿Cómo se ha visto lo que ha pasado desde ayer hasta hoy? Primero con la proclamación del anuncio de las elecciones anticipadas y hoy con la aprobación de la ley de amnistía en ese pleno del Congreso que inicia un proceso parlamentario que va a ser largo. Bueno, pues estábamos todos muy pendientes de que se iba a aprobar la ley de amnistía, que tenía que ser un parteaguas que iba a garantizar la legislatura, y de repente pues nos encontramos con un cambio de guión, como ya estamos muy acostumbrados a que ocurra en este país con tanta frecuencia, ¿no? Un cambio de guión sorpresivo, aunque visto y analizado después con una cierta, diríamos, con un interés más o con una lupa más próxima, está muy claro que Pere Aragonés no improvisó ayer, desde luego, la convocatoria de elecciones. Yo creo que lo tenía muy meditado, lo tenía pensado, lo tenían decidido en Esquerra Republicana hace bastante tiempo, y hay bastantes datos que nos apuntan a que eso es así. En primer lugar, esta mañana, por ejemplo, Alicia Granados, del Partido Socialista, ha dicho que ellos habían puesto como condición que se hiciera el plan urbanístico para el casino de Hard Rock, pero que no lo habían puesto esta vez, a diferencia de la anterior negociación presupuestaria, como una línea roja, dando a entender que si Esquerra Republicana necesitaba llegar a un acuerdo con los comunes y aplazar la medida, ellos no hubieran retirado el apoyo a los presupuestos. Esto lo ha dicho esta mañana la propia Alicia Granados. Junts también ha dicho que tenían la posibilidad de votar a los presupuestos si Esquerra Republicana hubiera querido negociar en serio con ellos, y una vez descartado que no podían llegar a un acuerdo con los comunes, a ellos les tenían dispuestos, y ellos estaban dispuestos también a compartir el acuerdo con los socialistas. Hace poco más de un mes, Esquerra Republicana hizo un cambio de gobierno, una remodelación de gobierno, que no implicó ningún cambio importante en términos de gobernabilidad, y en cambio sí que implicó un reforzamiento del área de comunicación. Y desde entonces prácticamente están en campaña electoral. Y por último, Pere Aragonés siempre había dicho que quería acabar la legislatura y que quería aprobar los presupuestos, pero en realidad la legislatura no está vinculada a los presupuestos. Podía haber prorrogado los presupuestos. En Cataluña hemos vivido 3 años con los presupuestos prorrogados. Y existen fórmulas para que el dinero este que dicen ahora que no podrán gastar, no es verdad, lo pueden gastar porque es dinero que viene o del gobierno o de la Unión Europea, y que simplemente se han de tramitar de otra manera si no hay presupuestos, pero desde luego se puede gastar. O sea que todo indica que Esquerra Republicana ha tomado una decisión oportunista, porque le convenía en este momento, pensando que cogía a Junts todavía sin la amnistía aprobada para poder optimizar al candidato Puigdemont, y con el Partido Socialista y el candidato Illa un poquito, de alguna manera, preocupados más por el caso Koldo que por otra cosa. ¿Tú cómo lo ves, Xavier? Porque es verdad que Carles Puigdemont impedimentos jurídicos no tiene para presentarse, y tampoco los tenía, ¿no?, hace años. Pero ¿compartes con Milagros que todo es un movimiento tan calculado? A ver, el giro de guión de ayer seguramente el primer momento podría ser una sorpresa por las reiteradas declaraciones que ha hecho Pere Aragonés y cualquier miembro de su gobierno de que no iba a adelantar en ningún caso, bajo ningún concepto, pasara lo que pasara con la negociación de presupuestos, no iba a adelantar pues estas elecciones. Pero visto en perspectiva, o si realmente piensas en las perspectivas electorales que se le planteaban, o ahora o en febrero del 2025, que es cuando se tenían que convocar estas elecciones, pues entonces ves que probablemente estaba mucho más meditado desde hace un tiempo. De hecho, el gobierno tenía como 2 escenarios. Uno era efectivamente pues el prioritario inicialmente, alargar esta legislatura hasta el final, si tenía garantías de que podía conseguir los apoyos en todas las tramitaciones que hiciera en el Parlamento, pero si no los tenía, le venía un escenario muy complicado y de mucho desgaste, además en un momento en que la gestión del día a día en Cataluña se va a complicar muy probablemente en los próximos meses con la gestión de la sequía, posibles restricciones
en el uso del agua, que podrían llegar a ser severas si no llueve de forma intensa aquí en Cataluña, y que por lo tanto le podía plantear un escenario de llevar a cabo todas estas cuestiones en solitario a Pere Aragonès, o sin los apoyos para poder aprobar la mayoría de cuestiones que realmente le hacían un último año de mandato, unos últimos 10 meses realmente complicados. A partir de aquí, es evidente que hay un cálculo partidista y electoral también por parte de Esquerra Republicana, que es verdad que hace mucho tiempo que no gana en ninguna de las encuestas que se realizan, y el PSC y Salvador Illa van por delante desde hace ya tiempo, pero en el partido creen que no es un mal momento para ellos, o incluso, como decía ahora Milagros, pues puede ser un peor momento para otros, ya sea porque coges a Junts un poco despistado, sin un liderazgo muy claro de a quién pueden presentar si la opción de Puigdemont no acaba de funcionar, y luego también pues porque el Koldo pues, puede hacer sufrir un poquito más al PSC de lo que hubiera sufrido si no estuviera esta circunstancia ahora mismo, por no hablar también de otros partidos. Por ejemplo, Esquerra Republicana también hace frontera con otro partido independentista como es la CUP, que está totalmente ahora mismo desorientado, en pleno proceso de reconstrucción, y con los comunes pues ya tiene un poco el relato marcado de esta irresponsabilidad, que es lo que va a usar Esquerra Republicana en esta campaña electoral. Por lo tanto, los cálculos le venían bien ahora a Esquerra Republicana y a Pere Aragonès para tener más posibilidades de quedar primero o segundo, que es lo que hará que tenga alguna posibilidad o no de reeditar su presidencia. Una pregunta que es una incógnita, que no lo sé si es tanto. Hoy TV3 ya daba por hecho que Carles Puigdemont será el candidato de Junts per Catalunya. Él ha dicho que la semana que viene será cuando tome la decisión y que anuncie si no o si se va a presentar como candidato por Junts. Milagros, ¿será candidato o no será candidato? ¿Qué te dice tu olfato? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de hecho Junts, si no es el candidato, quiere decir que tienen un problema de cartel importante, entre otras cosas porque hay mucha discrepancia interna, porque hay mucha lucha interna y porque él es el único que es indiscutible y porque es el cartel electoral y porque quieren presentar la amnistía como una victoria. De hecho, todo el discurso que hemos visto desplegar hoy es casi como si hubieran ganado, yo qué sé, como si hubieran ganado la independencia, ¿no? Y en realidad lo que han ganado es el perdón al error que cometieron y no vuelven a la casilla de salida, de hecho, después del fracaso de la vía unilateral, pero ellos lo quieren vender como una victoria. Y Carles Puigdemont, desde este punto de vista, sí que es diríamos, el principal activo, un activo que pueden capitalizar. No hace falta que venga a las elecciones, yo estoy convencida de que no va a venir de ninguna manera. Para alguien que lleva tantos años fuera, que sabe cómo está la situación política en España tan volátil, que en cualquier momento puede haber un nuevo giro de guión y puede haber una convocatoria electoral de generales en España, si él viene es seguro que lo van a detener y no tiene ninguna seguridad que en medio año, en un año, vuelva a haber elecciones, gane el PP, gobierne con Vox y él se quede en la cárcel por mucho tiempo, diríamos. No estoy segura que no va a venir hasta que no tenga la amnistía, la aplicación de la amnistía bien amarrada a su persona, diríamos, ¿no? Pero sí que puede hacer campaña y, de hecho, si el PP dilata los plazos, como parece que puede hacer, de acuerdo con la reforma que hizo del reglamento del Senado, y si la amnistía se alarga 2 meses en el Senado, se aprobará muy justo después de las elecciones, un día o dos después de las elecciones, probablemente por los plazos, y como la investidura, la sesión de investidura no es hasta un tiempo más tarde, es posible que a la sesión de investidura sí pudiera llegar a estar ya con el efecto de que la amnistía se paralizan las causas, diríamos, ¿no? Pero porque se paralicen las causas y no le detengan. Mientras haya posibilidad de que un juez le detenga, estoy segura que no vendrá. ¿Tú, Xavier, ves otra posibilidad distinta a la de que Puigdemont sea candidato por Junts? Yo creo que hay ciertos riesgos en su candidatura, aunque es evidente que a Junts le interesa en términos de resultado electoral, sin ningún tipo de duda, porque
como decíamos antes, pues no tienen un liderazgo claro, no tienen una alternativa clara, porque lo hubiera podido ser, por ejemplo, Jordi Turull, si estas elecciones hubieran llegado con la amnistía aplicada y Puigdemont hubiera preferido no presentarse. No hay esta alternativa. Laura Borràs, que fue la última candidata, tampoco es alternativa, porque recordemos, está ya condenada por ese caso de fraccionamiento de contratos y, por lo tanto, es claramente, de cara a al electorado independentista, es su mejor baza electoral, es conocido, es popular. Sí que creo que hay algunos riesgos, digamos, de su posible, fuera de estos 15 días de las elecciones, fuera del 12 de mayo, si es que a alguien le importa, puede haber unos ciertos riesgos. En primer lugar, en términos de campaña, ojo con jugar otra vez con la idea del regreso si gana las elecciones, si luego no tiene que suceder, porque puede plantearse igual algún dilema de credibilidad ante el electorado, porque recordemos que ya es lo que pasó en el año 2017, que prometió ese regreso que al final no fue. Es verdad que ahora la amnistía le da unas expectativas mucho más favorables, y que si hay una aplicación de la amnistía relativamente normal y rápida, puede tener tiempo de llegar a un debate de investidura, porque recordemos que las leyes en Cataluña marcan unos plazos muy concretos y aproximadamente habrá unos 3 meses desde el momento de las elecciones hasta el límite para llegar a un acuerdo y convocar nuevas elecciones si no lo hubiese. Por lo tanto, nos vamos a casi mediados de agosto probablemente y puede tener tiempo de llegar, de venir si realmente se le levantan las medidas cautelares, que es lo que pide. Pero puede haber un cierto elemento de riesgo de credibilidad ante esta promesa que ya hizo en su momento. Luego otro riesgo es si realmente llega a la presidencia, porque tiene la mayoría para hacerlo, ¿para hacer qué? Es decir, seguramente a estos Junts ya le importará menos si consigue ganar las elecciones, pero Puigdemont se ha ido creando una cierta atmósfera del no surrender, que llaman ellos, de no rendirse, y que contraponen a la estrategia de Esquerra Republicana, ante un nuevo gobierno que tendría que gestionar y que probablemente Cataluña ahora mismo no está para nada preparada para un escenario como el de 2017, pues tendría que afrontar una legislatura muy diferente a la que tuvo y a la que le ha hecho ganar esa popularidad entre el electorado independentista. Y finalmente hay otra última razón que le podría hacer dudar, que es que él quería presentarse a las elecciones europeas. Él era el candidato de Junts per Catalunya para las elecciones, que serán unas semanas después, el 9 de junio, y tenía previsto mantenerse ahí porque también le da una cierta garantía adicional jurídica a su defensa. Entonces, es probable que se presente. De hecho, algunas fuentes de Junts casi ya lo dan por hecho. Bueno, lo dan por supuesto, pero también es verdad que cuando hoy TV3 ha titulado ha hecho este titular, fuentes cercanas a su entorno pues han hecho llegar que en ningún momento Puigdemont ha dicho que se iba a presentar y que esta decisión no se tomará hasta la semana que viene. Por lo tanto, ha habido un cierto desmentido que igual solo alarga las expectativas, pero que no podemos hacer, no podemos dar ya aún por hecho que va a ser el candidato. Xabier Abelló, Milagros Pérez Oliva, gracias a los dos por estar en el programa. Buenas noches. Buenas noches, gracias.